Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Esto es GIONI, Ciencia y Cultura en Corto, un espacio dentro de la Universidad Autónoma de Querétaro dedicado a la divulgación científica, artística y cultural. Mi nombre es Josué Antonio Moreno Martínez y hoy tendremos una plática acerca sobre cómo se une la biotecnología con el cuidado ambiental en transformación de residuos para su aprovechamiento en recursos de valor. Para este tema tenemos el honor de que nos acompañe la doctora Valeria Calzoncín Rabel, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Querétaro en la Facultad de Ingeniería, Campus Amazcala. La doctora es ingeniera en biotecnología por esta misma universidad. Cuenta con una maestría y un doctorado en ciencias con especialidad en ingeniería en biosistemas, donde ha trabajado en proyectos de biorefinería y aprovechamiento de residuos orgánicos mediante cultivo de larvas de mosca soldado negro. En su trayectoria profesional se ha desempeñado como docente de licenciatura y posgrado, miembro del Comité de Ética de la Facultad de Ingeniería y coordinadora regional de la Asociación Casa Caridad. Además, es codirectora de la Asociación Civil Motus Lab, desde donde impulsa proyectos de comunicación de la ciencia y ha colaborado en el área de bioingeniería en la UAC, en análisis de bromatología, proyectos de aprovechamiento de subproductos agroindustriales. Doctora, un gusto contar con su presencia el día de hoy. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación y por la colaboración. Ok, pues justo para ir empezando pues este tema sobre su investigación. Mucha gente disfruta el queso, al menos aquí en nuestro país, pero casi nadie sabe qué es lo que pasa con el suero que sobra de esta producción. ¿Podría explicarnos qué es exactamente ese suero de queso y cómo se genera en la producción láctea? Sí, claro. Pues sí, justamente como mencionas, aquí en México pues comemos mucho queso, ¿no? Tenemos diferentes tipos también de ellos y justamente se aprovechan, se utilizan 10 litros de leche para producir tan solo 1 kilo de queso. Entonces todo lo demás que resta después de este proceso de transformación es este suero de queso que tenemos. Tenemos diferentes tipos de suero que podemos encontrar, tanto el suero dulce le llaman porque es un pH básico, como parecido al del agua, o también tenemos un suero ácido que es un pH más bajo como de 4. Estas diferencias van a ser importantes porque depende de cómo estén compuestos, la forma en que se pueden tratar. Entonces tenemos este residuo que es importante, se generan pues grandes cantidades de él y pues es importante que lo transformemos entonces o que de alguna forma lo aprovechemos, que no dejemos que se desperdicie así como así. Y por ejemplo, en cifras concretas, ¿qué tan grande es la magnitud de este desecho a nivel mundial? A nivel mundial tenemos hay reportes de que se generan unos 160 a 200 millones de toneladas de suero de queso, entonces pues es una importante ventana de oportunidad en la cual podemos nosotros como personas que podemos aprovechar estos residuos, sacar algo, ¿no? para obtener algo nuevo. Y justo ahorita escuchando que nos comenta esto sobre estudios, ¿no? Que se habla de millones de toneladas al año. Pues uno se puede hacer una pregunta, ¿no? Que es, ¿a dónde va todo ese suero? ¿Qué daños puede provocar si no se maneja de la manera correcta? Sí, pues bueno, actualmente lo que se tiene reportado en las industrias queseras es que se hacen algo como les llaman algunos digestores, sobre todo de digestión anaerobia, en los cuales se puede colocar el suero y después de varios días se pueden obtener, por ejemplo, energía como metano, como algunos gases en ellos para su aprovechamiento. Sin embargo, pues a final de cuentas nos queda un residuo que es el que no se terminó de aprovechar. Se obtiene este metano y nos queda algo que le pueden llamar como un efluente o algún lodo después. Entonces sigue sin aprovecharse al 100% este residuo. ¿Por qué es importante? Porque tiene una gran carga orgánica. Tiene muchas proteínas, tiene muchas grasas, carbohidratos, la lactosa, por ejemplo. Entonces sí es un residuo que a final de cuentas si nosotros lo desechamos en la coladera o en cualquier, en cualquier tarja, por ejemplo, podemos aumentar, llega esto hasta nuestras alcantarillas y puede aumentar la cantidad. Al ser un caldito de nutrientes, puede hacer que los microorganismos crezcan y con esto pues aumenta la contaminación ambiental. Y por ejemplo, en casos de queseras un poquito más locales, que no tienen tal vez esta tecnología a nivel industrial como justo nos lo comentaba, ¿qué es lo que suelen hacer ellos? ¿Investigaron algo al respecto? Sí, usualmente los productores pequeños de queso lo que hacen es, como tienen una producción de quesos pequeña, tienen también una cantidad de suero a lo mejor también pequeña y lo mezclan con el alimento para sus animales, ya sean puercos, vacas, algunos pollos, y eso es lo que hacen con él. Entonces así es como lo aprovechan, pero pues vimos que hay más oportunidades o para sacarle mayor provecho.
Y así una pregunta de rápido que me surgió ahorita. ¿Cuál sería como la mejor forma? ¿La que se aplica a nivel industrial o dárselo como alimento a Ahí, por ejemplo, hay una herramienta que nos ayuda, bueno, esa yo no la trabajo, pero hay algunos otros doctores del grupo que sí, que se llama análisis de ciclo de vida y es en la que se tienen que evaluar desde el principio, desde que se produce un residuo hasta su aprovechamiento, todas las emisiones que se generan, tanto gasto de energía, gasto de agua, etcétera, y de ahí es como se pueden hacer estos balances para poder saber cuál es la que mejor conviene, si la primera o la segunda. Desde mi punto de vista, creo que cada una, desde su perspectiva, al ser una empresa muy grande, a lo mejor el residuo que tienen es muy alto y por lo mismo a lo mejor no tendrían la cantidad de animales suficientes para alimentarlos, pero la pequeña sí. Entonces yo considero que cada una, dependiendo de la cantidad que genera, están haciendo lo mejor con el residuo que tienen. Entonces sí, depende de la cantidad, es como lo tratan. Sí, justo va a depender del contexto, ¿no? Así es. Y bueno, antes de su investigación, ya hablando un poquito sobre biorreciclaje, aparte de lo que ya nos comentó, ¿qué opciones tenía la industria para manejar el suero y qué limitaciones encontraban en ellas? Sobre todo en la parte de la fermentación, o más bien de la digestión anaeróbica, era esto de que tienen que ser tanques muy grandes y también tienen que tener cierto control para que no vayan a tener algún escape o que tengan alguna variación en las presiones o pues sí, cuestiones como más técnicas. Entonces esas son a lo mejor las limitaciones de tener este control muchísimo más regulado. Y de ahí estas que a final de cuentas surgen también como desventajas, ¿no? Que a final de cuentas pues implica más energía, implica un espacio también grande para mantenerlo y pues justamente de ahí es como surge bueno, muchas veces sí se mantiene en este sentido como en este proceso de digestión, pero después de que se obtiene la energía que puede obtenerse de él, la principal limitante es que sigue generándose un residuo de todas formas al final que se tiene que saber qué hacer con él. Entonces no es un aprovechamiento al 100%, sino es como un pretratamiento, podríamos decirlo. Ok. Y en el caso de su investigación, decidieron pues apostar por algo un poquito que podría sonar raro, ¿no? Insectos, que es justo a lo que vamos a esta plática. ¿Cómo nació la idea de usar larvas como parte de la solución para este tipo de procesos? Pues dentro de los procesamientos que existen para, en general, residuos, que están algunos químicos, bioquímicos, térmicos, por ejemplo, también están los biológicos. Entonces, en Amazcala justamente se encuentra una planta piloto de larva de mosca soldado que la lleva el doctor Juan Fernando, y él fue también el que está también investigando esta larva con otros residuos, y entre los procesamientos que teníamos como del catálogo de qué podíamos hacerle a este suero, pues dijimos, ¿por qué no apostar por un tratamiento biológico? Se ha visto que los tratamientos biológicos tienen un mayor rendimiento, al mismo tiempo que se requiere muchísimo menos recurso, por ejemplo, tecnológico o también económico. Entonces fue de ahí que fue una oportunidad de, ¿por qué no? Revisamos en la literatura y vimos que no teníamos reportes de que las larvas pudieran crecer en suero. Hay reportes de la larva creciendo en muchos residuos, e inclusive, por ejemplo, en heces humanas. Entonces, pues dijimos, si se las puede comer ahí, ¿por qué no lo aprovechamos mejor en este otro residuo? Entonces, fue que surgió de ahí, de revisar el catálogo de opciones que teníamos y de ver estas cuestiones económicas que sí se puede aprovechar con la larva, y al final, pues las ventajas que también tiene la larva en cuanto a su composición y sus usos posteriores de este insecto. Ok, y qué bueno que tocó este tema, ¿no? De las propiedades que puede tener estas larvas. Seguro, pues muchos nunca han oído hablar sobre lo que es la mosca soldado negra. ¿Cómo es este insecto y qué lo hace especial para tratar estos residuos? Pues este insecto es muy interesante justamente porque sabemos que los principales degradadores en la naturaleza son ya sea los insectos o los hongos, ¿no? Que son los últimos de las cadenas tróficas en los que se alimentan de ya lo que queda al final. Entonces, cuando surge esta opción de los diferentes insectos que existen, podemos ver que pues aprovechan, como no saben cuándo va a haber el alimento suficiente, pues lo que tienen que hacer es aprovechar cuando hay y acumularlo. Entonces, lo interesante de esta larva, a diferencia también de otros insectos que solo crecen y pues siguen su ciclo de vida, es que esta larva, cuando se hace mosca, que pensemos en la analogía de una oruga pasa a ser una mariposa, también aquí una larva pasa a ser una mosca. Cuando hace esa transformación, todo su sistema digestivo se atrofia desde su
desde su punta en la que ya no pueden consumir alimento hasta la parte digestiva. Entonces solamente se van a dedicar a tomar agua y reproducirse cuando son adultos, y por ello la larva, cuando es en estado larvario, tiene que acumular grasa y proteínas que le van a servir cuando sea adulta. Entonces esa fue una ventaja que se encontró de este organismo, que pues podemos alimentarla, que acumule todas estas grasas y proteínas, y justamente cuando vaya a hacer este cambio a mosca podemos parar su vida, eliminarla, o bueno, pues sí, a matarla, y de allí podemos ya nosotros extraer estas moléculas de interés para otro tipo de aplicaciones. No, pues sí, tiene una bastante eficiencia, diría yo. Ok, en su estudio, pues no es como que solamente haya sido, bueno, aquí está el suero, y pongo las larvas y ya, porque se tienen que ver diferentes aspectos, ¿no? Para saber cuáles son las condiciones. Dentro de sus diseños pues se plantearon 4 dietas a base pues del suero, con distintas condiciones, justo como lo menciono. ¿Cómo es que definieron esto y qué buscaban aprender con estas variaciones? Justamente lo que queríamos ver con estas variaciones, los tratamientos variaron en cuanto a la temperatura del suero y las características que tenía, cómo se lo dábamos. ¿Por qué? Porque lo que quisimos ver era qué tanto le afectaba a las larvas ese pretratamiento del suero, o cómo se los dábamos, y ver qué tanto afectaba en la acumulación de grasas y proteínas también, y otros compuestos de interés en ellas. Entonces, por ejemplo, pusimos un escenario en el que decíamos, pensando en una quesera pequeña, en la que sale ese mismo día el suero y luego se lo podemos entregar a las larvas. Ese va a ser uno de los escenarios en el que en el mismo día que se genera y con la misma temperatura que sale de un cuajado normal del queso, que son a 38 grados, vamos a calentar este suero que nos daban y dárselo a las larvas ese mismo día fresco. Ese fue un escenario. Otro escenario fue pensando que a lo mejor la quesera pequeña no tenía suficiente espacio para dárselos a las larvas en ese momento, entonces lo refrigerando el suero, pensando que lo guardábamos y al otro día pudiéramos dárselo. Refrigeramos el suero y se lo dimos a las larvas también. Ese fue otro escenario. Otro escenario fue en el que dijimos, bueno, tal vez la quesera no tiene suficiente dinero para poder invertir a lo mejor en un refri. Entonces, ¿qué pasaría si le damos el suero que se queda ahí, que se queda estancado el suero, como a lo mejor no es en los digestores que llevan este control, pero sí se queda unos días, ¿no? Sin que se le haga nada, se le manipule? También fue ese otro escenario en el que se lo dimos a estos organismos. Y el último escenario fue pensando que considerando el primero en el que sí calentábamos el suero recién salidito, haciendo estas características de recién salido. Este otro fue que se dejaba enfriar, porque a lo mejor en el momento no tenían suficiente tiempo para dárselos a las larvas, o que a lo mejor tuviera que tener un transporte ese mismo día de una quesera a donde estaban las nuevas larvas y pudiéramos dárselo en ese momento. Entonces, por eso se consideraron esos 4. Recapitulando, fue el que se les da ese mismo día el recién salido, pero caliente, a la temperatura del cuajo; el recién salido, pero a temperatura ambiente, considerando ese transporte; un suero refrigerado, considerando que sí se refrigerara; y el otro fue el suero sin hacerle nada, sin manipulación, y ver qué pasaba. Entonces, pensando en esos diferentes escenarios, fue lo que se propuso con los tratamientos. Okay. Y una vez utilizadas estas variantes en las dietas, ¿cómo respondieron las larvas frente a estas condiciones diferentes? Estuvo muy interesante, porque lo que vimos fue que a las larvas les gusta el calor. Su metabolismo funciona más alrededor hasta de los 38 grados, 40 grados, entonces al parecer aumenta diferentes enzimas que tienen dentro de ellas, y también proteasas, moléculas que a final de cuentas ayudan a que la larva pueda acumular más y asimilar de mejor manera el alimento que le estábamos dando. Entonces ese fue el tratamiento que nos dio una mayor cantidad de acumulación, por ejemplo en este caso de grasa, el tratamiento que tenía el calor, que calentábamos el suero. Y también interesante fue el otro tratamiento que resaltamos, fue en el que no le hicimos nada, porque el suero siguió un proceso de acidificación, que es lo que pasa con prácticamente cualquier alimento que dejamos, sigue un proceso de fermentación. En este caso fue fermentado por las bacterias lácticas que tiene mismo el suero de queso, y empezó a bajar justamente el pH, a hacerlo. Nosotros usamos un suero dulce porque en Namaskala se producen quesos panela y quesos ranchero. Entonces de allí fue donde se obtuvo este suero dulce, y fue cambiando el suero, se empezó a acidificar a un suero ácido,
y vimos que las larvas pueden consumir un suero ácido, cosa que también resultó interesante porque se reporta que la larva su óptimo es de un pH de 6, entonces también encontramos que pues puede crecer en pHs más bajos. Sí, a lo mejor no tiene la eficiencia más adecuada, pero sí puede. Entonces también fue algo de las cuestiones que encontramos que se nos hizo muy interesante. Ok, entonces nos comenta que el tratamiento pues que resultó más favorable fue el calentando. Ajá, el calentando, justo. Ok, pues muy interesante todas estas condiciones, ¿no?, que uno va descubriendo durante una investigación. Y bueno, obviamente se tuvieron que haber hecho ya después de, justo como comentábamos, mandarlas a mejor vida a las larvas, pues hacen estos estudios sobre los grupos importantes que se desean obtener, ¿no? Entonces, noté que se hizo un perfil de ácidos grasos, en donde se mostró pues un predominio en ácido láurico y palmítico. ¿Por qué es tan revelante este hallazgo en el contexto de la producción, por ejemplo, de biodiesel? Ajá, sí, de aquí justamente no solamente queremos, o porque hablo tanto de acumular grasa, ¿no? Porque justamente esta larva que acumula grasa, queríamos extraerla para producción de biocombustibles. Se ha visto que ya hay varios estudios reportados en los que se puede extraer y generar biodiesel, entonces fue uno de los acercamientos que queríamos, uno de los objetivos, extraer grasa para la producción de biodiesel. El biodiesel necesita que tengamos ácidos grasos saturados, que estén llenos de hidrógenos, para que justamente tengan las características adecuadas para hacer un combustible. Los ácidos grasos, por ejemplo, que son más insaturados, son por ejemplo el aceite de oliva, aceites que nos hacen bien pues a la salud y no tendría caso quemarlos, ¿no? Si tendríamos ese tipo de aceites, pues mejor vamos a comérnoslos porque nos sirven más que quemarlos. Entonces, justamente el perfil que tiene esta larva es adecuado para la producción de biocombustibles. Y otro producto que queríamos obtener, y que ese a lo mejor no iba tanto a la proteína, era que se ha visto también que las larvas tienen un extracto antimicrobiano dentro de ellas. Ellas pueden alimentarse también de residuos que tienen a lo mejor salmonella o E. coli, y que alimentándose del residuo que lo contienen pueden llegar a eliminar esta bacteria. Entonces también queríamos obtener este extracto antimicrobiano para poder obtener dos diferentes productos, tanto la grasa como el extracto de estas larvas, y por eso es importante conocer la composición y el perfil de las grasas para ver si realmente teníamos lo que estábamos buscando. Sí, buscar en qué aplicación sería la mejor, ¿no? Para después del tratamiento. Pues y seguimos justo en este análisis de moléculas importantes, pues más allá de lo que ya comentamos ahorita, que es la grasa. También pues se analizaron cuestiones como la proteína, ¿no? ¿Qué diferencias se encontraron y por qué es importante también saber sobre este tipo de biomoléculas? Sí. Respecto a la proteína, lo que vimos es que pues a lo mejor puede ser un poco lógico, pero mientras aumentaba eran como proporcionalmente diferentes tanto la grasa con la proteína. Cuando teníamos más grasa, la proteína disminuía. Al parecer el metabolismo de la larva se enfocaba en producir más grasa que proteína, y al revés, cuando teníamos más proteína teníamos menos grasa. Esto va a depender también mucho de lo que se le dé a las larvas de alimentación, porque nosotros podemos darle, que al igual que todos, ¿no? Como nosotros, si le damos a una larva alimentos muy ricos en grasa, pues va a ser una larva gordita. Y también si le damos a la larva que se ha estudiado residuos, por ejemplo, de vegetales o de frutas, pues también tenemos una larva un poquito más delgada, menos rica en grasa, pero también a lo mejor más en proteína. Entonces, ¿por qué es importante? Porque, como decíamos, si extraemos la grasa, que se ha reportado que esto ya lo han hecho, se extrae la grasa y se utiliza para biocombustibles, lo restante, que todavía es rico en proteína, se puede utilizar como alimentación animal, tanto por ejemplo en gallinas, en peces, hasta en puercos o en caballos también hay reportes donde se pueden utilizar. Entonces, por eso es importante también analizarlo, como para ver cómo vamos a irle extrayendo, y en ese sentido va la parte de las biorefinerías, de ir sacando mediante diferentes procesos, diferentes productos que podemos ir obteniendo, como un abaniquito de productos. Y bueno, o sea, esta cuestión de que si se alimentan las larvas con suero, con vegetales, esto supongo que pues es parte de la investigación, ¿no?, que se hizo sobre cuestiones similares. Y justo quiero preguntarle acerca sobre eso, ¿no? Si existen experiencias internacionales similares al trabajo que se realizó con ustedes en Namaskala. En cuanto al suero, no. De hecho, lo que se ha visto es que pues el suero no se había probado. Muchos residuos líquidos son los que no se han todavía terminado de probar. Lo que más enfocado es en residuos sólidos, por la facilidad a lo mejor que tiene el manejo de ellos.
Entonces fue a lo mejor uno de los primeros acercamientos que tuvimos con la larva y el suero. Con otros tipos de residuos sí ya está muy estudiada este insecto. Este insecto, ok. Entonces se podría decir que son pioneros, ¿no? En esta cuestión de uso de residuos líquidos. Bueno, también se hicieron unas mediciones de eficiencia, como el WRI y el SD, que pues para nuestra audiencia tal vez es un poco, ¿qué? Entonces, ¿nos podría hablar sobre qué son este tipo de mediciones y qué nos dicen sobre la capacidad real de las larvas para transformar el suero? Estos son dos índices. El WRI, por ejemplo, es un índice de reducción de residuos. Entonces nos dice qué tanto la larva o cualquier organismo puede reducir un residuo. De ahí vamos viendo estas como tablas de que a lo mejor hay organismos que tienen unos índices más altos. Mientras más alto es este índice, es que mejor pueden aprovecharlo, mientras menos, pues que es menor. Y el de la eficiencia de conversión es que tanto la larva o cualquier organismo también, porque por ejemplo yo que trabajé con peces también en la maestría, los peces también podemos obtenerles este índice en el cual podemos decir a final de cuentas cuánto es el alimento que se le ha dado, cómo lo ha aprovechado, qué tanto lo aprovechó el animal y no solamente lo desechó, sino se quedó con él, aprovechó los nutrientes y ahora ya lo hizo parte de su peso. Entonces es justamente esto, como ver qué tanto degradó un residuo, en este caso al suero, y en el otro es qué tanto aprovechó los nutrientes de ahí para quedárselo. Y ambos nos dan información al respecto de si tenemos que modificar ahí la dieta o qué podemos hacer para mejorar la eficiencia, ¿no?, del proceso. Ok, y pues el uso de organismos pues, biológicos, como por ejemplo los peces, las larvas en este caso, pues obviamente pues se va a generar este desecho, ¿no?, que justo comentamos desde el inicio y que ahorita también lo vuelvo a retomar. Entonces, además de la biomasa, que pues como tal serían las larvas, el proceso pues genera pues un subproducto sólido que me parece es denominado FRAS. ¿Qué usos potenciales podría tener este material? Sí, algo que tampoco comenté es que, bueno, justamente se han utilizado los residuos sólidos por el hecho de que es más fácil su manejo. En cuanto a los líquidos, las larvas se nos ahogan si las pongamos solitas, entonces lo que hicimos fue mezclarles, hicimos una mezcla de salvado, maíz y alfalfa, mezclado con el suero, que fue lo que se alimentó a las larvas. Entonces justamente queda este FRAS, que parece salvado, más o menos, y lo que se ha visto es que pues es rico en amonio, entonces hay algunos estudios, entre ellos se contradicen un poco si funciona o no en plantas. Nosotros lo hemos probado en albahaca y vimos que sirvió para generar más hojas, por ejemplo, en la albahaca. También se pueden hacer pellets combustibles, por ejemplo, lo podríamos quemar. O también, por ejemplo, hicimos unos pellets también con nutrición, justamente con alumnos de la prepa de Amascala, hicieron mezclas de estiércol de vaca y de FRAS, que al final de cuentas es el estiércol de la larva, los mezclamos e hicimos pellets que son pues como pastillitas, y eso lo podrían ellos, quedó en pruebas porque todavía no lo hicimos, pero para hacer un fertilizante pues orgánico para las plantas, sí. y sobre todo mejorador de suelo porque el estiércol puede retener agua. Okay, estamos hablando de una eficiencia pues muy alta, ¿no?, a diferencia de los métodos que ya se conocen, ¿no? Y eso es pues muy importante. Sí. Pero si situamos esta tecnología en el contexto de la industria quesera, ¿cómo podría integrarse y qué beneficios concretos aportaría? Pues bueno, prácticamente ofrecerle alternativas a los productores, que de su residuo tal cual que terminan tirando o que se lo dan de comer a sus animales, que no está mal en mi opinión, es que puedan obtener mayores ganancias y que al mismo tiempo se disminuya este impacto ambiental que tiene este residuo. Y finalmente, doctora, porque se nos va terminando el tiempo de esta grata conversación, ¿qué papel podrían desempeñar los insectos en el futuro de la gestión de residuos y la producción de energías más limpias? Pues muy importante, porque los insectos, como ya vimos, pues tienen una eficiencia de conversión muy alta, ocupan muy poquito espacio, muy poquita agua también para crecer. Entonces, a final de cuentas, a eso es a lo que debemos de estar migrando en la búsqueda de estas soluciones de biocombustibles o de energías o algunos bioproductos nuevos, que ocupemos materiales que ya están, reaprovecharlos, que es lo que nos están ayudando estos insectos, mientras ocupamos la menor cantidad de recursos. Entonces, y muy, muy importante, creo que hacia allá es a donde debemos de buscar ir con estas nuevas tecnologías de los tratamientos biológicos. Y bueno, si me lo permite involucrarlo en esta dinámica que me gusta implementar justo para terminar las investigaciones, ¿cómo resumiría en una frase el valor de esta investigación para la sociedad y el medio ambiente?
pues justamente en eso, en aprovechar lo que es basura. Muchas veces lo digo en mis clases, lo que es basura para unos puede ser biocombustibles y productos para otros. El tesoro para otros. El tesoro para otros. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Valeria, por compartir con nosotros su experiencia y los resultados de esta valiosa investigación pues tan innovadora. Sin duda nos deja justo una gran lección. Los residuos no siempre son basura, también pueden ser oportunidades para construir un futuro más sustentable. A nuestra audiencia, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y vernos en los siguientes episodios. Mi nombre es Josué Antonio Moreno y esto es GIONI, Ciencia y Cultura en Corto. Hasta la próxima.